quiero compartir la palabra del Señor y quiero invitarles a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Lucas capítulo 5. Libro de Lucas capítulo 5. Vamos a leer los versos del 37 al 39, donde el Señor ha de entregarnos esta palabra que bien venga a inspirar nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, verso 37 en adelante. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá a los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra de Dios que venga a bendecir la vida de los justos. Mis hermanos, esta es una palabra que el Señor Jesús nos entrega en una enseñanza que está en un contexto de una pregunta que le hicieron. Y aquí Él comienza a hablar usando esta parábola, ¿cierto?, refiriéndose a los odres. El odre era un elemento muy usado en los tiempos de Jesús y era un recipiente construido de piel de animal, especialmente de piel de cabra, y estos se curtía el cuero y luego se tomaba, ¿cierto?, una porción de este cuero, se pegaban a su alrededor, se cosían y se dejaba solamente una abertura por donde entraba y salía el líquido. Esto era usado especialmente para la conservación del aceite y del vino. Y aquí cuando el Señor Jesús hace referencia a este odre, que el odre nuevo ha de recibir el vino nuevo y no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo, Él lo hace en el contexto de que los religiosos de esa época le criticaron a Él porque sus discípulos no ayunaban, y los de Juan el Bautista sí lo hacían, y también los que eran enseñados por los fariseos también así lo hacían. Pero los discípulos del Señor Jesús no ayunaban. Y el Señor Jesús ahí les da una respuesta que tiene que ver con la permanencia de Él en medio de sus discípulos. Y Él viene a decir que en un momento determinado Él iba a salir del mundo, iba a salir de la tierra, y ese iba a ser el tiempo en que sus discípulos sí iban a ayunar. Mientras está el esposo presente, ¿cierto?, la iglesia no ayunaba en ese entonces, pero quitado el esposo, la iglesia sí ayuna. Eso es lo que el Señor expresaba. Y cuando Él habla de los odres nuevos, de los odres viejos, del vino nuevo y del vino viejo, tiene que ver con las prácticas religiosas de esa época. Si nosotros vamos a la palabra, no encontramos nosotros que la ley dijera que había que ayunar, sino que esta era una práctica llevada, puesta por los fariseos a la sociedad judía. Y si bien es cierto, el que no ayunaba no quebrantaba ninguna ley, socialmente era más mirado el no ayunar. Es por eso que el Señor Jesús les estaba manifestando esta palabra, y que tiene que ver con los odres viejos, ¿cierto? Tiene que ver con la religiosidad, con las prácticas antiguas. Y cuando habla de el odre nuevo, está hablando de estos nuevos discípulos que están naciendo desde la predicación, desde el llamado del Señor Jesús. Y cuando habla del vino, está hablando de un contenido que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo
en medio de ellos. Entonces, cuando hablamos de un vino nuevo en odres nuevos, tiene que ver con que si tú echas un vino nuevo en un odre viejo, en las viejas prácticas, ¿cierto? El vino nuevo por su fermentación va a reventar, ¿cierto? El odre viejo. De igual manera, en lo espiritual, aquel que es nacido de nuevo, que tiene el Espíritu del Señor, esta estructura religiosa que mantenían los fariseos, venía a ahogar ese contenido de vino nuevo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús está enseñando, está hablando de lo pasado y lo nuevo, de lo que era lo religioso y lo que es verdaderamente espiritual. Hay prácticas que tienen que ver con la religiosidad, que tienen que ver con las estructuras religiosas, más lo que el Señor está manifestando tiene que ver con un principio de espiritualidad que viene como resultado de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en aquel que cree en el Dios vivo, aquel que cree en el Dios Padre, aquel que cree en el Señor de su salvación. El apóstol Pablo llama la atención a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ahí en la carta que encontramos a dicha iglesia. Y este llamado de atención tiene que ver con que los hermanos de Éfeso, si bien es cierto, habían nacido de nuevo al Evangelio de Jesucristo, ellos aún conservaban prácticas antiguas, prácticas de su vieja manera de vivir. Y cuando el apóstol les escribe a ellos, ahí en el capítulo 4, versos 17 en adelante, él le está manifestando que es necesario cambiar esas prácticas porque ellos son nuevas personas y no tienen que seguir atados, ligados a aquella vida pasada. Y el apóstol le escribe de esta manera, Efesios capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, él les está manifestando la necesidad de que ellos tenían que cambiar, y ese cambio no viene desde el exterior hacia el interior, sino por lo contrario, ese cambio viene desde el interior hacia el exterior. Lo que cambia en el corazón se exterioriza, ¿cierto?, para la vista de los demás. Pero ese cambio no tiene que ver con una práctica religiosa, sino que tiene que ver con el impacto que hace la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros tenemos que comenzar a hablar, meditar, reflexionar en lo que es, en la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el capítulo 16 del libro de Juan, en su verso 7, Jesús le dice a sus discípulos, pero yo os digo la verdad. Es interesante lo que dice Jesús.
Pero yo os digo la verdad. Jesús está diciendo, lo que les estoy diciendo, esto es poderoso. Esto es importante. Tomen nota de esto. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a nosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hay que reflexionar en algunas cosas en esto. El que envía a la persona el Espíritu Santo es Jesús mismo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y Jesús, cuando manifiesta eso, Él habla de una conveniencia para nosotros. Habla de una conveniencia para aquellos que creen en su nombre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Entonces, la importancia del Espíritu Santo queda manifestada, ¿cierto?, en la promesa y en el propósito de Dios para que recibamos a ese Espíritu Santo, para que recibamos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. La promesa, lo prometió Jesús. La promesa se cumple. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que el Espíritu Santo viene a provocar esa transformación que viene desde el interior, desde el Espíritu mismo del hombre y que se exterioriza hacia el exterior. La promesa y el propósito del Espíritu Santo, ¿cierto?, trae poder. Y esto tiene que ver con la manifestación externa que podríamos nosotros captar en esto. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que está descrito ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos y que tiene que ver con la promesa de Jesús, que para que los discípulos, para que la iglesia lleve adelante la encomendación de la predicación del Evangelio con poder, era necesario que viniera la persona del Espíritu Santo. Pero también la persona del Espíritu Santo produce una transformación. Así como hay poder para manifestar el reino a los demás, hay poder en la venida del Espíritu Santo hacia el interior nuestro. Dice la palabra del Señor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando la persona recibe a la persona del Espíritu Santo, cuando el creyente, el que nace de nuevo, recibe a la persona del Espíritu Santo, no solamente queda dotado con poder para exteriorizar, sino que tiene un poder de transformación que viene a cambiar la realidad interior de cada persona. Y esto no tiene que ver con la influencia del exterior, sino que tiene que ver por el cambio que viene a hacer el Espíritu Santo desde nuestro interior. Es un poder de transformación. Luego, el Espíritu Santo también es la garantía de nuestra salvación. Efesios 4, verso 30 dice, y no consisteis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Lo hemos dicho muchas veces, hermano, y no debemos olvidar esto. El Espíritu Santo viene como una garantía, viene como un sello, viene como una marca del Señor en nuestras vidas, de que nosotros somos pertenencia de Dios y que nosotros ahora estamos sellados, marcados, estamos apartados para el día de la redención, para el día de la salvación. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando Jesús lo promete, lo cumple y luego el propósito de Dios se establece en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la importancia del Espíritu Santo, mis hermanos, es ahí cuando nosotros tenemos que reflexionar en esta importancia. ¿Qué tan activa, qué tan importante, qué tan protagonista es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas?
Hay un libro que he estado leyendo desde mucho tiempo, lo voy retomando, que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Y tiene que ver con esa relación que tú tienes con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es Dios mismo manifestado en nosotros. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio: ¿o ignoráis, dice, que vosotros sois templo de Dios y que la persona del Espíritu Santo habita en vosotros? Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo. Hay cosas que están prometidas en la palabra del Señor para nuestras vidas y esas cosas no van a suceder a medida que va pasando el tiempo o porque tienen que suceder. Esas cosas van a suceder cuando nosotros nos relacionemos íntimamente con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo es la promesa de Jesucristo para todo aquel que cree en su nombre. Y es una promesa con propósito, es una promesa que trae poder, es una promesa que trae transformación, es una promesa que trae garantía a nuestras vidas, garantía de salvación. El Espíritu Santo es una decisión para transformación. La persona del Espíritu Santo en nuestra vida es una decisión para transformación. ¿Por qué digo es una decisión? Así, cuando tú recibes a Jesucristo el Señor como el Salvador de tu vida, y la palabra nos dice que pasamos de muerte a vida eterna, alejados de Dios, ahora reconciliados con Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser parte de la iglesia del Señor, pasamos a ser pueblo de Dios. ¿Y qué hay de la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué hay de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es ahí cuando nosotros tenemos que reflexionar en lo que ha dicho el Señor en su palabra, lo que el Señor ha prometido para nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es un hecho más. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un hecho real, importante e imprescindible. Y nosotros tenemos que anhelar, buscar, desear, reclamar al Señor con esa presencia del Espíritu Santo. Usted dice: pero pastor, si el Señor lo entrega, sí lo entrega, pero ¿qué hay de esa participación, de esa llenura del Espíritu Santo que lo llenan todo en tu vida? En el capítulo 5 que hemos leído, ¿cierto? Voy a leer nuevamente. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos y a los que estaban ahí presentes. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. El vino nuevo representa la persona del Espíritu Santo. El vino nuevo representa la persona del Espíritu Santo. El vino nuevo, la persona del Espíritu Santo, es la bendición abundante de gozo y vida que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tiene que haber en nosotros, hermanos, una convicción. Una convicción. Y que nace de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando los apóstoles, los discípulos, vivieron tiempos de persecución, la iglesia naciente ahí en el libro de Hechos, vivieron persecución. Cuando ellos fueron perseguidos y literalmente tuvieron que salir hacia otras ciudades, ellos no salieron a esconderse, sino que ellos salieron predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, en tiempos difíciles,
El creyente tiene que permanecer, ha de permanecer firme en el Señor, y eso tiene que ver con la presencia del Santo Espíritu. En nosotros hay un depósito que los demás no lo tienen. En nosotros está cumplida la promesa que el mundo no la tiene. Por lo tanto, lo mismo que afecta al mundo y nos afecta a nosotros, el resultado debe ser distinto. Y esto tiene que ver con la convicción plena de cada creyente. Esto tiene que ver con el relacionamiento que cada uno de nosotros tenemos con el Señor, que cada uno de nosotros tenemos con su Santo Espíritu. El vino nuevo representa la persona del Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Repito la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros, hermanos, aquí representan nuestra vida natural. Los graneros representan nuestra vida natural. Y el grano representa tu abundancia material. Luego, los lagares representan nuestra vida interior. El mosto, el vino nuevo, viene a representar la llenura del Espíritu Santo. Cuando el sabio escribe: honra a Jehová con tus bienes, muchas veces nos limitamos a pensar: ya el pastor o el hermano está hablando de la ofrenda del diezmo. No está hablando de eso. Dice: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles son tus bienes? ¿Acaso nosotros solamente somos dinero? Tus bienes es todo lo que tú representas, todo lo que Dios te ha dado. Tus bienes tienen que ver con tu mentalidad, con tu inteligencia, con tu alma. Tus bienes tienen que ver con tu cuerpo físico. Tus bienes tienen que ver con tu habilidad. Tus bienes tienen que ver con los recursos, con todo lo que Dios te ha dado. ¿Y qué dice la palabra? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Que yo te vea, tú no andas con un canasto de pera, con un canasto de manzana. ¿Cuáles son tus frutos? Hay un fruto por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay un fruto que tiene que ver con lo que el Espíritu del Señor está haciendo en nosotros. Esto no tiene que ver tan solamente con lo material. Lo material viene como resultado de lo espiritual. Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Que yo sepa, que he visitado las casas de ustedes, mis hermanos, yo no veo que ustedes tengan graneros. No veo que tengan lagares. El granero representa tu vida natural y el lagar representa tu vida espiritual. Los graneros llenos, esto viene a representar toda la bendición, el grano de abundancia que el Señor te da, los recursos naturales, materiales que el Señor te da. Y cuando hablamos de lagares, esto tiene que ver con el vino nuevo, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos disponemos a honrar al Señor con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros representamos, el Señor viene a llenar con abundancia tus graneros y tu lagar. El odre nuevo representa una nueva forma de vida. De modo que si alguno está en Cristo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto
Y le escribe en esta segunda carta, en el capítulo 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, le está recordando, le está diciendo, si tú ahora estás en Cristo, eres una nueva persona, eres una nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Por la presencia de Dios en tu vida. No como resultado del empeño que yo le pongo. No, si esto viene como resultado de la presencia del Espíritu Santo, del trabajo que nosotros dejamos hacer al Espíritu Santo en nuestra vida. El odre nuevo representa una nueva forma de vida. Aquel que tiene el Espíritu del Señor piensa distinto, habla distinto, camina distinto. Y no estoy hablando de cosas que tienen que ver con la sobreespiritualidad, por decirlo de alguna forma. No, no se trata de eso, sino que el fruto que damos. El odre viejo representa la manera vieja de vivir. El odre viejo representa la vieja manera, la antigua manera, la vida pasada. Y recuerda que no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo ha de echarse en un odre nuevo. Tú eres una nueva persona en el Señor. Tú eres un nacido de nuevo. Por lo tanto, lo que hay en ti, lo que puede contener tu vida, es la persona del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace un vino nuevo en un odre nuevo? El vino nuevo comienza a fermentar, comienza con un proceso químico, ¿cierto? Con gases, y comienza, ¿cierto?, a hacer presión en ese odre, en ese cuero. Si el cuero es viejo, se va a reventar, pero si el cuero es nuevo, se va a amoldar a lo que el Espíritu está haciendo en tu interior. Por lo tanto, cuando ese odre nuevo recibe el contenido de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu interior y tú comienzas a manifestar esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y finalmente, ese vino nuevo es deseado. Ese vino nuevo, luego que comienza a completar todo el proceso que el Espíritu Santo hace ahí en tu interior, tú comienzas a hacer un vino deseable. Tú comienzas a ser una persona que los demás gustan de estar contigo. Comienzas a provocar efectos en el lugar donde estás. Hay que entender algo. Esto requiere de procesos. Esto no es de un día para otro. Esto requiere procesos. La acción del Espíritu Santo en nuestra vida es un proceso continuo, permanente, y debemos perseverar en aquello. Esto no es instantáneo. Así como para obtener un vino nuevo se requiere un proceso para que la acción del Espíritu Santo traiga fruto en nuestra vida, se requiere también un proceso. Primero, para obtener un vino nuevo se requiere la recolección de la uva. Esto no nace instantáneamente. Cuando se tiene la intención de hacer un vino nuevo, lo primero que hay que hacer es ir y buscar recolectar la uva. Y a eso le vamos a llamar el llamado de Dios. Dios en algún momento te llamó. Dios en algún momento hizo sentir su voz en tu vida. Y tú aceptaste el llamado del Señor.
y acudiste a ese llamado. En el libro de Hechos capítulo 2 lo podemos retratar con lo que Pedro manifiesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La recolección del fruto tiene que ver con el llamado a nuestras vidas. Para que haya un vino nuevo tiene que haber una recolección del fruto, de la uva. Para que haya un espíritu en nosotros, el Espíritu del Señor en nuestra vida, tiene que haber una recolección, una respuesta al llamado. Luego que se toma ese fruto tiene que pasar por un proceso de limpieza. Me ha tocado trabajar en eso. Me ha tocado ir y recolectar la uva. Y una vez que la recolectas y la tienes en los canastos, esa uva, antes de pasar el proceso de molerla, esa uva tiene que ser limpiada. Le quitan las hojas, le quitan las ramas y deja solamente el fruto. La limpieza tiene que ver con la vida pasada. Viene el Señor y te llama, te recolecta. Luego el Señor, una vez que tú aceptaste el llamado del Señor, el Señor tiene que iniciar el proceso de limpiar nuestra vida, de sacar todas las impurezas. Y ese es un proceso que requiere voluntad, que requiere entrega, que requiere renuncia. Hay cosas que nosotros amamos de la vida pasada. Hay cosas de la vida pasada que nos mantienen cautivos. En lo público podemos decir, no, si ya no, pero en lo privado gustamos de algunas cosas que son del pasado. Y mientras esas cosas estén presentes, no puede haber un vino nuevo en nuestra vida. Y el Señor tiene que hacer ese proceso de limpieza. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hemos sido llamados de las tinieblas para vivir en la luz. Y donde está la presencia de Dios, no hay tiniebla, no hay ninguna tiniebla. No hay sombra de tiniebla, tiene que haber solamente luz. Entonces, si decimos que tenemos comunión con el Señor, que somos pertenencia de Dios, que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, no puede haber tiniebla en nosotros. Y si hay alguna presencia de tiniebla en nosotros, dice la palabra que estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Es posible que el Señor nos limpie de todo pecado? Sí, la palabra lo declara. ¿Es posible que el Señor limpie todo recuerdo de esos recuerdos amargos de la vida pasada? Sí, el Señor lo hace. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No eres una persona que ha sido cambiada a medias. Estás llamado para ser cambiado totalmente. Entonces, para que haya ese vino nuevo, hay un proceso de recolección.
el llamado. Luego está la limpieza de ese fruto que se recolectó. Esa es de dejar atrás la vida pasada, la acción del Señor limpiando nuestro ser. Y finalmente, la trituración. Para que haya vino, esa uva tiene que ser triturada. Tiene que ser triturada. En algunos lugares las echan en el lagar y se meten personas y la comienzan a pisar. En otros los ponen en unas prensas grandes y comienzan a apretar esa prensa, comienzan a triturar ese fruto y comienza a salir ese vino. Lo que va a ser ese vino. La trituración. Ya dijimos, llamado, ¿cierto? La recolección, la limpieza, dejar atrás la vida pasada y ahora la trituración. Y esto tiene que ver con el quebrantamiento de nuestro carácter. Tiene que ver con la muerte a nuestro yo. Es imposible que pueda manifestarse la persona del Espíritu Santo plenamente en nosotros si nosotros queremos conservar el protagonismo. Es imposible que en nosotros pueda estar manifestada la obra completa del Señor Jesús a través de su Santo Espíritu si nosotros seguimos sosteniendo las riendas de nuestro destino. Si nosotros seguimos tomando nuestras propias decisiones sin consultarle al Señor, sin sujetarnos al Señor, sin obedecer al Señor. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Gálata y les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién es el que tiene el protagonismo en tu vida? Y esto tiene que ver con el quebrantamiento de nuestro carácter. Por años fue construido un carácter, y no tiene que ver con nuestros propios caracteres, sino que tiene que ver con la herencia que traemos de nuestros padres. Nosotros no nos podemos conformar con decir, no, si yo soy así. No nos podemos conformar con decir, el Señor me hizo así. No nos podemos conformar con decir, si mi papá y mi abuelo eran así. Dice que eres una nueva criatura y que las viejas cosas pasaron. En las viejas cosas están las herencias que vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Las herencias religiosas, las herencias culturales, las herencias de pensamiento, las herencias de formación. Todo eso tiene que ser quebrantado para que la persona del Señor Jesucristo sea manifestado en su carácter pleno en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando el Señor te llamó, tú respondiste a ese llamado. Dios te recolectó, Dios te llamó y tú respondiste a ese llamado. Pero si te quedaste tan solamente en el llamado, en decir sí, pero no quisiste pasar por la limpieza, no quisiste pasar por la trituración, por el quebrantamiento de carácter, la obra del Señor no está completa en ti. Si tú dijiste sí al Señor y comenzaste a dejar la vida pasada atrás, pero no has entrado al proceso de trituración, la persona, el vino nuevo, la persona del Espíritu Santo no ha de manifestarse en tu vida. Porque es necesario que, para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, el espíritu de Juan tiene que morir. El espíritu de Israel tiene que morir. El espíritu de la Constanza tiene que morir. El espíritu de Víctor tiene que morir.
para que el Espíritu Santo tome posesión de nuestra vida. Le dejamos libre acceso, libre paso para que Él tome el control. Pero si Juan sigue manteniendo su herencia, si Juan sigue manteniendo sus costumbres, su carácter, sus formas, el Espíritu Santo no puede actuar. El proceso es: recibes el llamado, aceptas ese llamado, luego te sometes a que el Señor haga la limpieza dejando tu vida atrás. Tú tomas la decisión de seguir a Cristo. Tú tomas la decisión de ahora vivir por Cristo. Ya no tomas las viejas costumbres, ya no tomas las cosas viejas que hacías antes, las dejas atrás. Te vistes con un nuevo hombre, te vistes como una nueva mujer. Pero también es necesario que entremos en el proceso de triturar. El proceso del quebrantamiento, el proceso de negar mi yo, para que pueda nacer realmente la nueva persona, para que pueda manifestarse realmente en nosotros el carácter de Cristo, y eso lo va a hacer la persona del Espíritu Santo. ¿En qué proceso estamos? Tú te conoces. Tú conoces tu vida. Yo me conozco. Pero no me conozco lo suficiente. Porque yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, en esa intimidad con Él, decirle al Espíritu Santo: revela aquello que tiene que ser cambiado. Engañoso es el corazón, dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Mi propio corazón me engaña a mí. No, si has mejorado, estás bien. Hay gente que te admira, hay gente que te reconoce. Esas palabras del diablo que te vienen a engañar. Esas palabras del viejo hombre que quiere permanecer en ti. El viejo hombre está dispuesto a arrodillarse contigo. El viejo hombre está dispuesto a entrar a la iglesia contigo. El viejo hombre está dispuesto a sentarse y escuchar el culto ahí por Zoom. El viejo hombre y la vieja mujer, por querer permanecer vivo, está dispuesto a hacer eso. Y ese viejo hombre le dice a Juan: estás bien, estás mejorando. No. Al que tenemos que oír, la voz que tenemos que oír, es la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, para que venga el otro Consolador. Yo les digo la verdad. Mi corazón a mí me miente. Mi corazón me miente. Porque ¿sabes qué? En mí aún permanece la presencia del viejo hombre. El viejo hombre está ahí callado, pero ese no muere todavía. Está esperando la oportunidad para levantarse. Está esperando la oportunidad para tener su veranito y poder salir y tomar protagonismo. Tiene que ser quebrantado totalmente. Tienes que acallar esa voz. Cuando viene ese viejo hombre, el viejo Juan, a hablarme, yo digo: quédate callado. Contigo voy a perdición. Al que yo escucho la voz del Espíritu Santo. El que tiene que hablar en nosotros es el Espíritu del Señor. ¿En qué proceso estamos? ¿En qué etapa estás? ¿Te quedaste en la etapa del llamado? Que le dijiste: sí, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Y te quedaste ahí y no has estado dispuesto o dispuesta a que el Señor te limpie, y aún permanece en tu vida algunas cosas de la vida pasada, del viejo hombre y la vieja mujer.
¿O estás dispuesto a entrar en el proceso de la trituración para que en ti sea formado un vino nuevo? Esa presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder para hablarle a otros, pero poder para que nos hable a nosotros mismos. El poder del Espíritu Santo no tan solamente se manifiesta en lo que nosotros hablemos a los demás, sino que se manifiesta en el poder de transformación que el Espíritu hace en nosotros. Tú te reconoces, tú te conoces, tú sabes en la etapa que estás. Hoy la palabra del Señor nos llama a considerar esto. El vino nuevo no puede permanecer, no puede desarrollarse, no se puede manifestar en las viejas formas de vida, en la vieja persona. Nacimos de nuevo, gloria a Dios por eso. Eres un odre nuevo, gloria a Dios por eso. Pero ese vino nuevo se está manifestando poderosamente en ti. Tal vez hay parte del proceso que no ha sido completado, no hemos dejado que el Señor lo haga. Hoy es tiempo que tomes decisiones. Hoy es tiempo de reflexionar en las decisiones que tienes que tomar para que la plenitud, para que la llenura del Espíritu Santo se manifieste plenamente en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu palabra para nuestras vidas. Señor, gracias por tu plan. Gracias por tus propósitos, porque son perfectos. Señor, gracias porque tú has planeado todo de tal manera que si nosotros, Señor, seguimos tus instrucciones, somos obedientes a tu palabra, Señor, todas nuestras decisiones nos llevarán a alcanzar esa plenitud del carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a poder gozar, Señor, de la riqueza de tu presencia en plenitud en nosotros. Señor, yo oro en esta hora por tu iglesia, por mis hermanos y mis hermanas, los que están escuchando aquí presentes y los que puedan escuchar, Señor, esta palabra en los días que vienen. Señor, que podamos ser no tan solamente oidores de esta palabra que hemos recibido en este día, sino que esta palabra nos lleve a tomar definiciones, que esta palabra nos lleve a tomar decisiones que vengan realmente a transformar nuestras vidas en vidas, Señor, plenas, llenas de tu presencia, para la gloria de tu nombre, para la extensión del reino y para la bendición de nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.